Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Hola, buenos días, estudiantes del 10º año. Hoy martes 1 de septiembre del 2020. El año sigue, los meses siguen avanzando y Dios sigue bendiciéndonos con esa gracia santificante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Papá Dios nos proteja, nos cuide. Y de la misma manera nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo y nos proteja a cada uno de nuestros hogares. Amén. Pues bien, hoy martes 1 de septiembre vamos a desarrollar una nueva clase que son los movimientos subversivos. Quizás este profesor, los subversivos son los cantantes ecuatorianos. Pues no, ellos son subversivos en sus letras, en su música protesta, sí, con la sociedad, eso es aparte. En cambio acá son movimientos que surgen de una misma sociedad al no estar de acuerdo con lo que políticamente un gobierno está ejerciendo. Entonces esa es la parte contraria en el sentido de movimientos subversivos. Y eso es lo que lleva a estos puntos que se va a explicar: conflictos armados, guerrillas, cuáles son esos actores principales dentro de estos movimientos y quién fue este líder revolucionario, Fidel Castro. Obviamente algunos ya deben de saber quién es este personaje, sobre todo, y cuánto tiempo estuvo en el gobierno en su país. Obviamente todos decían que era un presidente muy inmune, por decirlo así, que era intocable. Obviamente sí, por su forma de cómo dejar que Cuba sea libre por dos imperios, obviamente, el de Estados Unidos y el de Rusia, la Unión Soviética Revolucionaria. Entonces es lo que quería, pero con ayuda de Rusia, la Unión Revolucionaria fue que se libera de los Estados Unidos Cuba. Y al frente, obviamente, esa guerrilla liderada por Fidel Castro. Pues bien, vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy, pero antes, ¿qué son los movimientos subversivos? Por ejemplo, ustedes dicen, profesor, pero esos movimientos, sí, un grupo que se forma, una banda que se forma, sí, son grupos, bandas que se van armando, un equipo, pero con ideales que transformará el trasfondo de la historia política. Entonces, esas ideas, aquellas personas que tienen esas ideas de movimientos, grupos, como objetivo principal de estos movimientos subversivos era derrocar las estructuras o de autoridades de invertir los valores que realmente estaban establecidos en la cultura de su propio país. Valores, principios sobre las cuales se fundamentaba su historia como pueblo. Más bien era como un sistema o régimen bien de un nivel socioeconómico, un nivel ideológico y un nivel moral. Pero cambia ya, obviamente, cuando alguien ya ve que varios presidentes, por decirlo así, o gobiernos de estados no cumplen lo que se planteó en su plan de gobierno. Entonces, eso es lo que demandan ahora los movimientos subversivos. No tan solo fue en Cuba, tengamos muy claro en eso, que los conflictos armados también hay en América del Sur. Y en Ecuador también se experimentó uno, que de pronto sus padres, sus abuelos sí lo deben haber escuchado. Son el movimiento AVC. Obviamente la última palabra no se lo puede pronunciar porque hay menores de edad todavía. Entonces, son fuertes en la época de Alfaro Vive. Entonces, sus padres ya deben de saber el contexto de esto. ¿Qué es lo que fue el trasfondo de la historia en Ecuador, sobre todo? Mientras que en otras provincias, en otra parte misma de Ecuador, su región, estaba en una gran fiesta, pero internamente surgía esto más que todo en Quito, que obviamente fue algo muy fuerte en el sentido de política y militarmente, donde se invadieron muchos hogares para buscar quienes ocasionaban estos conflictos. Pues bien,
una vez que hemos detallado qué son estos movimientos subversivos, son aquellas personas nuevamente con ideas, movimientos y grupos que tengan como objetivo derrocar las estructuras o autoridades que no cumplieron con su plan de gobierno. Así de sencillo y claro. Entonces, ¿cuáles son ahora esos conflictos armados? ¿Qué quiere decir esto con los conflictos armados? Es un sentido más bien estricto. Sería como un enfrentamiento, pero violento, entre los grupos humanos de tamaño masivo y como resultado siempre llegaban a la muerte y obviamente perdía todo lo material que así tengas una hacienda. Más bien era como más rural en ese tiempo la invasión y sobre todo el reclutamiento de menores de edad para ser parte de estas filas de estos movimientos subversivos. Vemos esta gráfica aquí, de pronto aquí alguno dice, pues una mano de puño. Ahí está, la mano de puño fuerte y unos rayos que salen ahí. Obviamente esa es la gráfica que representaba en ese entonces la fuerza de esos movimientos subversivos, al no estar de acuerdo con varios planteamientos que tenían obviamente los gobiernos en ese entonces. Los más sonados, los conflictos armados eran Colombia, tanto con las guerrillas. Vamos a ver quiénes fueron esos actores realmente de la cual mucho se habló en Colombia, y eso es lo que lleva a generar sobre todo. Eso más bien se da en inicio en 1964. Fue la fecha donde estos conflictos armados más se dan en América del Sur, más en Colombia, por sus territorios, obviamente por ideales y obviamente no estar de acuerdo con los planes de gobiernos que ofertaban cada candidato que ganaba. Entonces la pregunta es siguiente: ¿y las guerrillas? ¿Qué hacían las guerrillas ahí? Las guerrillas obviamente de ese mismo movimiento, pero las guerrillas obviamente ya estaban estructuradas, pero con una gran fuerza fue en los combates, que obviamente que ellos se enfrentaban con grupos o tropas insurgentes. Sobre todo se la conocen más bien como terroristas. Obviamente para ir a la frontera para Colombia, Ecuador, muchos sí. Castro Ruz, en 1952, a los 26 años, inició sus actividades para sacar del poder a Fulgencio Batista. Era un hombre convencido de que superaría al dictador. En 1953, junto con sus seguidores, lanza el ataque al cuartel de Moncada el 26 de julio. De ahí tomará el nombre de su movimiento. Batista, en la presidencia gracias al golpe de Estado de 1952, se mantenía en la presidencia cubana. En 1954 convoca a elecciones, pero el descrédito a su gestión va en aumento. En tanto, el líder de los revolucionarios, Fidel Castro, está en la cárcel de Pinar del Río, de la que saldrá amnistiado en 1955. A pesar de haber fracasado con el asalto al cuartel de Moncada, el interés internacional se centra en la lucha de los rebeldes. Batista poco a poco pierde apoyos e incluso dentro de Cuba sus antiguos adeptos le vuelven la espalda. La revolución avanza desde Sierra Maestra. A las 12:30 se rinden los soldados de la dictadura que tienen posiciones especiales en el... ¡Atención! ¡Última hora! Tomaron las ciudades de Guayo, Cabariguán y Silueta en la provincia de Las Villas. Fidel Castro vio su triunfo el primer día de 1959. Su movimiento del 26 de julio, sus hombres, los barbudos, habían vencido a Batista. Cuba vivió una transición en los primeros 2 años de la victoria revolucionaria. Hubo un gobierno provisional. Después, Fidel Castro asumiría la presidencia del Consejo de Estado cubano, cargo que dejaría en 2011. Batista se fue exiliado la noche del 31 de diciembre de 1958 y nunca regresó. Murió en Marbella, España, el 6 de agosto de 1973. Bien, después de analizar
analizar esas imágenes que van fluctuando en el contexto de la historia de estos movimientos subversivos. Obviamente algunos van a ser la imagen impactante, los que vieron hace poco, pero sí es la realidad de cómo se vive hasta la actualidad. Todavía algunos no han desistido, siguen todavía en sus movimientos subversivos, más en Colombia. Para Ecuador obviamente ha sido una parte más persuasiva, se ha calmado, pero en la parte del Perú no se diga, también ahí sí tuvo esa parte más de secuestros, los Tupac Amaru, era obviamente un movimiento subversivo más fuerte también en Perú, que obviamente se tomaron una parte de un consulado, si la mente no me falla, fue realmente por algunos inconvenientes que tuvieron internamente como política en ese entonces. Ya tiene varios años ya lo que sucedió en Perú eso. Para nosotros entonces vamos a ver ahora esos personajes o esos actores de estos mismos conflictos que generan esta parte de los subversivos. Uno de esos sí eran los actores más involucrados en la historia. Ustedes deben escuchar en las noticias sobre todo o en las redes sociales, ustedes los grupos paramilitares. ¿Pero son militares, profesor? Sí, son militares, pero fueron desertados por no estar de acuerdo a la estructura o al sistema de gobierno de esos países. Más que todo hablando en Colombia. Y esto fue lo que generaron muchos que desertaron, obviamente pues estos paramilitares. Ustedes deben de pronto recordarse una telenovela que estuvo en Canal 1, no es por publicidad que le estoy haciendo, no, sino para hacer un poco de énfasis sobre esta telenovela, sobre la niña, que obviamente en vez de llevarse al hermanito, no se lo pudieron llevar porque tenía una discapacidad y se la llevaron a ella. Y narra la historia ahí que esta niña tuvo que pasar tantos procesos para ser parte de este grupo de paramilitares, que hasta el final, por escaparse, ¿cuál es el costo de su vida? Perderla. Entonces, hizo todo el esfuerzo necesario para poder sobrevivir. Entonces, ese es uno de los puntos de los grupos paramilitares. Entonces, fácil de entrar, pero difícil para salir. Otro de los puntos son los carteles. Los carteles, ¿qué son esos de los carteles? Obviamente se refiere más a la distribución de lo que es de las drogas, empaquetados, todo eso. Pero obviamente también son personas civiles que están en estos puntos, pero obviamente más se ha escuchado en México, que en México sí, para poder pasar las fronteras tienes que pasarle con esto. Listo, ¿quieres pasar? Llévame esto. Entonces algunos arriesgan su propia vida y algunos las pierden por no cumplir a veces lo encomendado. Más que todo en México. Aquí en Colombia, Perú, se ha escuchado muy leve estos tipos de noticias, pero más en México se escucha en parte de América Central. Ahora, lo que sí corresponde ahora son las bandas criminales que surgen en las fronteras. Por eso yo le decía hace poco la parte de las guerrillas. Cuando uno viaja por ejemplo, si quiere ir a Ipiales, es más cercano, hacer las compras ahí porque es más económico, perdón. Entonces, un poco de temor en las carreteras y eso es lo que se visualiza cuando nos toca viajar en ese punto. Entonces sí, un poquito sí de temor, duda cuando surgen estas bandas, porque no sabemos qué puede pasar. Obviamente los asaltos se te llevan los que más pueden, los que has comprado de pronto en la frontera. Bien, otra para ir avanzando, este personaje, dice, pero ya falleció, profesor. Sí, ya falleció. Ese personaje falleció en el año 2016. En el año 2016 fallece este personaje. Su vida trasciende después de haber estudiado, obviamente, como abogado. Después se ingresa a la política. Y al ver esa parte revolucionaria que estaba en él, pero una revolución marxista, o más bien, una revolución marxista cubana. Y eso es lo que realmente trasciende, obviamente, para triunfar en esa parte del socialismo, derrotando obviamente en la presidencia
no me acuerdo exactamente el nombre del presidente, pero sí derrocó y obviamente asume el poder él. Durante varios años, casi medio siglo, ejerciéndose al mando en este país, al frente, y recordando que es uno de los mejores países en el sentido de educación, en el sentido de salud. Obviamente el mayor exportación son los habanos, por eso La Habana es el puro cigarro grande que ellos comercializan. Pues bien, cualquier inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interna. Y gracias por cumplir esas tareas a diario que se están revisando. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en otro día. Bendiciones a todos.